Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Gabriela Montes de Oca y soy parte del equipo de la División de Energía del Banco Interamericano de Desarrollo y les damos la bienvenida al evento Desempeño de Empresas Eléctricas, la importancia de los datos y el lanzamiento del Electrorating y el ElectroKit. En breve comenzaremos, vamos a dar un par de minutos más para que más personas puedan unirse, pero de antemano les agradecemos por su participación y su presencia el día de hoy. Muy buenas tardes a todos. Como les mencioné anteriormente, mi nombre es Gabriela Montes de Oca, formo parte del equipo de la División de Energía y el día de hoy estaré acompañándolos como moderadora en este evento Desempeño de Empresas Eléctricas, la importancia de los datos y el lanzamiento del Electrorating en su versión beta y el ElectroKit. Dos herramientas preparadas por el equipo de energía que esperamos que sean de mucha utilidad para todos aquellos que trabajan en este sector. El día de hoy hemos preparado una agenda muy diversa para todos ustedes en la que vamos a estar hablando de diferentes temas, todos ellos centrados en la importancia de contar con datos de forma accesible y que estén públicos para continuar con la optimización del sector. Para ello, me gustaría, antes de comenzar y de darle la bienvenida a nuestros panelistas y oradores, recordarles alguna información, cierta información técnica para el desarrollo de este webinar. En primer lugar, contamos con interpretación, ya que el evento se desarrollará en inglés y en español de manera simultánea, por lo que podrán dar clic en el globo terráqueo que se encuentra en la parte inferior del Zoom para seleccionar el idioma de su preferencia. Asimismo, tendremos abierta la caja de preguntas y respuestas o Q&A para que puedan hacer sus preguntas y respuestas a los oradores y los panelistas. Finalmente, quedamos a la orden en el chat también en caso de que quieran compartir alguna información, en donde también estaremos compartiendo algunos enlaces que pueden ser de utilidad una vez que se mencionen las diferentes informaciones que vamos a presentar el día de hoy. Dicho esto, me gustaría darle la bienvenida a Ariel Yepes García, quien es el gerente de infraestructura del Banco Interamericano de Desarrollo, quien nos dará algunas palabras de apertura. Ariel, te cedo la palabra. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Gabriela. Y bueno, de verdad que es un privilegio para mí poder estar participando en la apertura de esta actividad que representa un hito para la división de energía, pero no solo para la división de energía, sino para el banco en general. Se constituye como una opción muy buena para permitir a las empresas eléctricas de la región en tener instrumentos de medición para mejorar su desempeño operativo y financiero. Las empresas distribuidoras son el enlace directo entre los usuarios de energía eléctrica y tienen un papel que es fundamental como la cara visible con el cliente, además de ser los elementos claves en la sostenibilidad financiera del sector y en el avance de las distintas formas de transiciones energéticas que se están llevando adelante en toda Latinoamérica y el Caribe. Y una tarea crítica para los reguladores es determinar cuáles son los niveles de inversión y gastos de operación eficientes para la prestación del servicio eléctrico. Definir si la prestación es eficiente en costo requiere datos y métricas específicas, requiere transparencia, ya que no se puede mejorar lo que no se conoce. Y la definición de costos eficientes es fundamental en la regulación del sector eléctrico. Para llevar adelante esta tarea es necesario que existan datos transparentes, accesibles y armonizados por parte de las instituciones y empresas que conforman el sector eléctrico en toda la región. Sin embargo, a pesar de los recientes avances, en muchos países de la región aún existe una escasez significativa de información pública, accesible y sistematizada que permite una toma de decisiones informada por parte de las empresas, los gobiernos y las agencias reguladoras. Y ante este panorama, en el BID se ha desarrollado esta herramienta con el objeto de fortalecer la innovación y avanzar hacia la modernización del sector. El Electrorating constituye una base de datos que permite comparar el desempeño de las empresas de distribución en la región que tengan disponible esa información. Y también tenemos otra herramienta que se llama ElectroKit,
que está pensada más como una plataforma donde se pueden identificar las buenas prácticas del sector y que sirva también, dada la medición del desempeño de las empresas distribuidoras, como una herramienta para poder hacer una mejor gestión, una adopción de mejores prácticas en todas las actividades de la distribución eléctrica. Electrorating como fuente de datos permitirá a cualquier usuario comparar los principales indicadores de las empresas de distribución de electricidad en América Latina y el Caribe. Por ejemplo, el número de clientes, la calidad del servicio, el porcentaje de pérdidas eléctricas, número de empleados, entre otras, y todos estos indicadores relacionados o vinculados a la gestión operativa y financiera. Estas métricas sirven a las mismas empresas para medir su desempeño y su eficiencia en costos. Y puede servir también como un indicador de cómo las empresas están haciendo su gestión en comparación con otras empresas de características similares en la región. Lo que se busca con Electrorating es compilar la información sobre las distribuidoras de energía eléctrica de la región en un único lugar, de manera que los usuarios puedan obtener datos de manera fácil, rápida e intuitiva. Además, abrir el acceso a los datos sobre la distribución y, consecuentemente, contribuirlos para la generación de conocimiento, la innovación y la creación de políticas públicas efectivas. Y tercero, facilitar la cooperación entre los actores del sector para hacer crecer la base de datos para que sea útil a empresas, a reguladores y a todos los actores que estén en la sociedad interesados en este importante sector. La segunda herramienta, decía, ElectroKit. A través de ella, las empresas de distribución van a poder identificar pautas, mejores prácticas de cómo mejorar su desempeño en costos, particularmente en la parte de pérdidas de energía, en la mejora en la calidad del servicio. Y la plataforma va a facilitar el desarrollo de planes generales de acción para que la mejora de las empresas sea a través de una compilación de recursos únicos y que se puedan aplicar mejores prácticas internacionales y se den soluciones a problemas comunes del sector a través del intercambio de experiencias de todos los agentes que quieran contribuir. En particular, quiero felicitar a todo el equipo, especialmente al equipo de conocimiento que lidera Michelle Halak, al equipo de empresas públicas liderado por Augusto Bonsi, a todos los integrantes de estos equipos, y a Virginia Snyder, que desde el principio estuvieron muy comprometidos en la implementación de esta importante iniciativa para el banco y que se ve ahora está consolidada como un resultado que va a tener implicaciones muy importantes en términos de política y de efectividad en la gestión del negocio de las empresas distribuidoras en América Latina y el Caribe. A pesar de ser relativamente nuevas, estas herramientas ya nos están ofreciendo su gran potencial. Por ejemplo, el análisis de datos. Ya hemos podido observar que en los últimos 20 años ha habido mejoras en los indicadores de duración de suministro eléctrico y en la reducción de las interrupciones por parte de las empresas. También hemos constatado que las empresas prestan un servicio de mejor calidad y con mejor rentabilidad si están relacionadas o tienen un mejor nivel de control de gobernanza corporativa, si tienen buenas estrategias comerciales para mejorar sus ventas y también buenas estrategias para disminuir sus pérdidas. Eso es solo un ejemplo de cómo los datos, las buenas prácticas y la información compilada por estas iniciativas de Electrorating y ElectroKit pueden contribuir a identificar áreas en las que las empresas pueden mejorar su rendimiento y ayudar a que los distintos órganos reguladores y los hacedores de política mejoren el diseño de marcos regulatorios e institucionales que permitan una mejora en la calidad y en la reducción de los costos del servicio eléctrico. Sin más, les invito a que permanezcan a lo largo de las distintas sesiones preparadas el día de hoy para obtener el mayor provecho de estas discusiones y sobre todo para utilizar hacia adelante esta extraordinaria herramienta que nos va a servir, reitero, en el banco para ayudar a las empresas de la región a mejorar su gestión y para medirse, para darse cuenta qué oportunidades existen para tener un mejor desempeño a nivel operativo y financiero. Les deseo una jornada exitosa y cuenten con nuestro apoyo para seguir mejorando el sector eléctrico en Latinoamérica y el Caribe. Muchas gracias y regresamos contigo, Gabriela. Muchas gracias, Ariel, por tus palabras y por acompañarnos el día de hoy y también por el apoyo que le has brindado al equipo en el desarrollo de estas herramientas. Con esto me gustaría también darle la bienvenida a otra persona que nos va a
contar un poco más acerca de ese punto que tú estabas mencionando, que es cómo los datos realmente pueden apoyar la transformación no solamente de un sector, sino también las operaciones de las empresas eléctricas. Y en este caso, me gustaría presentar a Mara Barestrini, quien es especialista en transformación digital del BitLab. Mara, te cedo la palabra. Muchas gracias por esta invitación. La verdad es que hoy hablamos mucho de los datos como si se tratara de algo nuevo, pero en realidad los datos han estado históricamente en la base de casi todos los grandes descubrimientos. Algunas de las innovaciones que han generado más desarrollo sucedieron gracias a los datos. Lavarse las manos, por ejemplo. Resulta difícil creer que lavarse las manos ha sido el producto de una innovación, ¿verdad? Pero lo cierto es que no siempre lo hicimos. En parte se lo debemos a un médico húngaro de nombre Semmelweis, que trabajaba en un hospital en Viena, allí por 1840. Él observó que muchas madres primerizas morían de una dolencia que se conocía como fiebre del puerperio, muy poco después de dar a luz. Incluso con la mejor atención médica disponible, estas mujeres enfermaban. Semmelweis quiso entender los orígenes de ese problema y lo hizo recogiendo datos. Él trabajaba en un hospital que tenía dos salas de maternidad separadas. Una estaba atendida por médicos y la otra estaba atendida por parteras. Juntando datos sobre los nacimientos y las defunciones en cada una de esas salas, él se dio cuenta de que la tasa de mortalidad por fiebre era mucho más baja cuando las parteras asistían al parto. Las mujeres, bajo el cuidado de médicos y estudiantes de medicina, morían a una tasa de más del doble de los otros pacientes de las parteras. El médico probó una serie de hipótesis para entender este fenómeno. Investigó si la posición del cuerpo de la mujer durante el parto tenía algo que ver, entre muchas otras variables que fue descartando. Después de eliminar muchas de ellas, Semmelweis encontró al culpable. Él observó que por la mañana en los hospitales los médicos ayudaban a sus alumnos con las autopsias como parte de su formación médica. Luego por las tardes esos mismos médicos y estudiantes iban a asistir los partos y en esa época no se lavaban las manos. Las parteras, en cambio, no tenían ese contacto. Ellas solo trabajaban en su sala asistiendo a los partos. En esa época, como os dije, los médicos no tenían que lavarse las manos entre una visita y otra, y eso quiere decir que cualquier patógeno con el que ellos estaban en contacto era transferido en la sala de maternidad. En 1847, Semmelweis implementó el lavado de manos obligatorio entre los estudiantes y los médicos del hospital. ¿Y qué pasó? La tasa de mortalidad en la sala de maternidad dirigida por médicos se desplomó. Lo que sigue es una historia que ya conocemos y de hecho la pandemia nos ha vuelto a recordar que lavarse las manos salva vidas. Ahora sí, en la época de Semmelweis, recoger datos era una tarea tediosa, muy pocas personas tenían acceso a datos y muchísimas menos tenían las competencias para analizar y explotar el valor de los datos. Pero la transformación digital en la que nos vemos inmersos ha llegado para cambiar esto para siempre. Estamos viviendo una revolución de datos. Estamos conectados las 24 horas del día, producimos datos a través de nuestros dispositivos, a través de sensores conectados. De hecho, Forbes estima que para el año 2025 habrá más de 80 billones de sensores generando datos permanentemente. Con datos podemos gestionar los procesos y los servicios nuestros de cada día de manera mucho más eficiente, podemos comprender, podemos corregir, podemos proyectar y gestionar incluso los procesos más complejos. Combinados con las nuevas posibilidades de la inteligencia artificial, el poder de los datos es incluso mayor y está catalizando la innovación en prácticamente todos los ámbitos, desde la astronomía hasta la agricultura y, por supuesto, la electricidad. Los datos pueden ayudar a gestionar la electricidad de forma mucho más eficiente e incluso aumentar la productividad de los proveedores y la satisfacción de los clientes. Recogiendo y compartiendo datos, la generación y la distribución de energía puede hacerse de manera más inteligente, evitando cortes, evitando accidentes, actualizando precios de manera dinámica. Los datos son fundamentales, además, para informar políticas públicas más actualizadas, con mayor transparencia y agilidad.
Además, el valor de los datos aumenta exponencialmente cuando los compartimos y cuando los combinamos, fomentando la colaboración entre distintos actores. Por ejemplo, los datos del clima son esenciales para alimentar modelos de producción de energías renovables. Y ni hablar los datos de terreno, vivienda, asentamientos, población, que son claves para entender y planificar mejor el suministro. Para fomentar la colaboración, no vale con cualquier dato, los datos tienen que ser confiables, tienen que estar documentados y tienen que compartirse usando estándares abiertos. Y además necesitamos mayor capacitación y mayores competencias en el sector para que las personas puedan extraer el valor de los datos y colaborar en torno de ellos. La digitalización trae estas enormes oportunidades y también trae desafíos. A medida que nos adentramos en esta cuarta revolución industrial, las demandas de electricidad crecerán significativamente también. Hay estudios que proyectan que la demanda de energía global crecerá en un 47% hacia el 2050. Además, nos enfrentamos a la urgente necesidad de descarbonizar la electricidad y coordinar un ecosistema cada vez más complejo donde no solo hay actores que consumen, sino que también producen energía. Hay grandes preguntas por resolver, pero hay también certezas. Los datos serán absolutamente clave para entender los desafíos del sector. Y van a ayudar a las empresas energéticas a lograr mayores niveles de productividad, contribuyendo a hacer realidad una transición energética que requiere de una coordinación ágil, precisa y eficiente. Con datos confiables, compartidos, las eléctricas pueden llegar más y mejor a todos los rincones de América Latina y el Caribe, y así aumentar su impacto en la sociedad y seguir siendo una de las palancas principales para el desarrollo. Gracias. Muchísimas gracias, Mara, por tu intervención y por tus palabras. Y me gustaría destacar que justamente ciertos puntos que tú mencionaste dentro de tu intervención son aquellos que guían específicamente el trabajo que venimos haciendo no solamente desde la División de Energía, sino también desde el banco, y que guían sobre todo el proceso de desarrollo del electrorating y el electrokit. Pero para no hacerles spoiler y simplemente dejar que los expertos hablen, además de agradecerte una vez más, Mara, me gustaría darle la bienvenida a Michelle Halak, quien es la especialista senior de energía del banco y también es la líder del equipo de conocimiento de la División de Energía, junto a Mariana Weiss de Abreu, quien es consultora senior de energía, quienes nos estarán contando un poco más acerca de esta primera herramienta, que es el electrorating. Así que Michelle y Mari, les doy la bienvenida. Thank you very much, Gabriela. We are talking about, so first of all, good afternoon. And Mara, as Mara just told us, information has a huge value and it's key in the innovation process. And more than that, the value of this data increases when we share and we collaborate. Electrorating is an information tool that collects public available data from distribution companies at regional base in Latin America and the Caribbean. Everything is in a single site, the Energy Hub. It allows us to create knowledge about where the companies are right now and what are the rooms for improvement. It can help companies, but also it can help policymakers and regulators to push to move forward. So to start this presentation, we invite you to watch the video that you just that we have for promoting this initiative. We cannot hear that. Information. Electrorating is a platform that collects information on Latin America and the Caribbean electric power distribution in one place. In Electrorating, users can obtain data quickly, supporting the cross-dissemination of experiences and elaborating effective public policies. Our database uses public data available on energy power distributors and regulators' websites. We built the database using a semi-automated collection process in Python, an open-source language. This process is 100% auditable because of the use of public data. How do we build Electrorating? We'll explain it in 5 steps. 1.
Based on a review of the literature, we define indicators. 2. With a list of indicators in hand, we identify the information available on power distributors and regulators' websites. 3. Depending on how this information is presented on websites, we define whether the collection of this information can be done automatically by web scraping scripts or collected manually. 4. Once all the information has been collected, the database goes through a cleaning, analysis, and quality control process. And 5. If this data is solid, the database is consolidated in the cloud and becomes available for viewing in the Energy Hub. Do you want to collaborate to enrich this database? You can contribute to improving the electrorating database by suggesting additional information at any time through the Energy Hub. Thank you. So that's the overview of this database. So you just want to mention some of the key topics just to keep in mind. So this, it's public data. So that's one of the key elements of this database and this work. It's based on regulator reports and also company reports. And the most important thing, it's 100% trustable. There is the way we did it. It's based on basically on web scraping, but sometimes it's complemented manually, and it's storage in the cloud. And we put everything in the Energy Hub. As being a semi-automatic process, this kind of database, it's usually easy to update. So we expect to have have frequently update of the database. Next. So what we have right now, we have one database and the database can have data from 10 to 20 years. It depends on the available data. So there are some companies that have more information, some companies with less information. We have more than 100,000 data points. It covers more than 300 utilities in 19 Latin American Caribbean countries and 60 different kind of indicators. Usually you are talking about primary indicators, so it's really straightforward. There is no interpretation from the data itself. The database does not interpret, it lets you to interpret the data. And also it's quite interesting because on one hand it's informative about the data that exists already, but also it's informative the data that we need to have. What the availability of the data in this database is good to understand and to move forward with the data we have, but also the data we need to have. What the next step related to that? But for giving us an example about how to use the database itself, I would like to invite Mariana Weiss to present an illustration about how to use it. Thanks, Michelle. I'll come back to Spanish right now. Entonces, muchas gracias por la oportunidad de apresentar la iniciativa de Electrorating y queria dar a todos a bem-vinda à la herramienta. Essa é a homepage Enel Hub de Energia e agora vou explicar um pouco como ela funciona. Então, como vemos acá em el enlace, a ferramenta apresenta dois tipos de indicadores atualmente, os indicadores não financeiros e os indicadores financeiros. Em termos de indicadores não financeiros, temos hoje os indicadores de acesso, atenção ao cliente, qualidade, governança, mercado, perdas, personal, diversidade e segurança do trabalho. Em termos de dados financeiros, temos os dados das horas de balança das empresas, seus estados anuais de ingresso e utilidades retenidas e o fluxo de caixa dessas empresas. A búsqueda de informação nessa plataforma pode ser feita de duas formas, tanto por los indicadores como por las empresas. E agora vou dar a vocês pequeno exemplo de uma análise de eficiência que poderíamos fazer das empresas distribuidoras com a ajuda de Electrorating. Dentre os indicadores de eficiência, um indicador muito utilizado é a relação entre clientes e empregados.
Em geral, empresas com maior número de clientes por empregados indicam ter uma dimensão de eficiência. Esse é um tipo de análise que a Electrorating pode nos ajudar. Então, para esse exemplo, o usuário teria que buscar dois tipos de indicadores. É um indicador de clientes e é um indicador de empregados. Empecemos então com o indicador de clientes que está já aqui na pantalla. Haciendo a búsqueda, vamos elegir esse indicador e elegir algumas empresas para ser o testeio. E no caso, he elegido a empresa de Ande, de Paraguai. Vou aguardar que me siga um pouquinho. Aí buscamos. Buscamos a empresa de Ande, de Paraguai. Posteriormente, a empresa de Light, de Brasil. E também a empresa de Edenor, de Argentina. Uma vez selecionadas as empresas, podemos fazer clique em criar sua comparação e somos transportados diretamente para a página de Cria sua comparação, que atrai toda a informação dessas três empresas que selecionamos para os indicadores, para o indicador de clientes que hemos elegido. O que podemos ver acá é que, no caso da empresa Light, que está como que em verde escuro, temos informação para todos os anos de 2003 a 2020. Pero para as outras duas empresas, temos alguns ecos de informação. Ademais, vemos também que são empresas com diferentes portes. Então, Light, em termos de clientes, é uma empresa maior e Ande é uma empresa menor em termos de clientes. Busquemos, então, agora a variável de empregados para ser nossa análise de eficiência e construir o denominador de la razão, clientes por empregados. Então, selecionamos as mesmas empresas e pedimos para generar essa visualização. O que vemos aí é que, diferente para a variável de clientes, para a variável de empregados, vemos que as empresas apresentam razoavelmente ao mesmo porte. Então, o que podemos concluir desse análise sencillo, solamente um exemplo não, de eficiência, é que a empresa Light, a princípio, seria a empresa com melhor resultado em termos de clientes por empregados. E, por outro lado, a empresa de Ande seria a empresa que tem mais potencial de eficiência, pero que também vem avançando ao longo do tempo. Essa informação podemos vê-la em diferentes tipos de gráficos e também em termos de tablas que podem ser descarregadas por o usuário. Ademais desse tipo de comparação em que o usuário pode criar sua própria comparação com os dados de Electrorating, temos também algumas análises que já hicimos e publicamos no site em la parte de dados destacados. Acá eu trago um exemplo, que é a análise de mulheres, que traz uma análise muito interessante, que é que vemos que encontramos informação disponível pública de participação de mulheres na carga laboral somente em 18 empresas no período de análise. Então, isso nos traz como que uma recomendação de boas práticas para essa empresa, que seria a publicação desse tipo de dados, que são tão essenciais para os avanços de iniciativas de equidade de gênero em seu ambiente corporativo. E nesse caso de dados destacados, o usuário pode compartilhar essa informação em diferentes redes sociais e também copiar o enlace e publicar onde mais queira. E para os usuários mais expertos, temos a secção de metodologia, que traz mais informações sobre os dados, os objetivos, a metodologia, como foi coletada a informação, e também pode ter acesso à metadata e à nota metodológica, ademais como também mais detalhes das variáveis do projeto.
E queremos também ressaltar, mais uma vez, que todos os dados de Electrorating são dados de informação pública publicados e disponíveis em los sitios web de los reguladores e de las empresas de distribuição de la região. Ademais, também queríamos ressaltar que em todas as páginas do site temos esse botão, que é de comentários, em que o usuário pode enviar-nos sua retroalimentação da plataforma, e isso é super importante para nós outros, porque é desse modo também que podemos garantizar que esse sítio web será o mais completo, essa base de dados e esse sítio web seja o mais completo e mais acessível possível para todos os usuários. E é isso. Um gosto, espero que Electrorating seja muito útil para todos em la região e muitas graças. Passo a hora a Michelle novamente. Muchas gracias, Mariana. Ahí lo complemento los deseos que disfrutemos de la utilización de la base de datos y que es una base de datos viva. Entonces, esta es la primera vez que estamos lanzando y la idea es que podamos retroalimentar y continuar trabajando en este proceso. Y en este contexto, me gustaría aproveitar a discussão, um pouco do lançamento na base de dados per se, mas também a discussão que nos ha traído Mara com a discussão da importância dos dados e esta nova ola de digitalização que sabemos que é muito forte no setor de energia, para invitar três invitados, na verdade, que estamos muito contentes das agências reguladoras para que venham discutir com nós outros. Então, lo invitamos a Mário Moura Queiroz, que é intendente de energia da Autoridade Reguladora dos Serviços Públicos de Costa Rica, ARICEP, que se sume a nós outros nesta discussão. Félix Canales, que é chefe do subdepartamento normativo da Comissão Nacional de Energia de Chile, e Gerson Reis, que é encargado de gestão do conhecimento e relações internacionais da Comissão Nacional de Energia de Chile. E a ideia é fazer uma discussão curtita e informal, um pouco para pensar um pouco a importância dos dados do ponto de vista dos reguladores. Primeiro de tudo, muitíssimas graças por sumarmos a nós outros nesse lançamento. A ideia é que esses dados sejam úteis para as empresas, para os investigadores, mas também a los reguladores e a los policymakers, los hacedores de políticas. E com isso, na verdade, nos gostaria nesse momento escuchar-les, escuchar um pouquinho como vosotros, do ponto de vista das agências reguladoras em los países, estão mirando os dados, sendo hoje ou mirando para frente, todo o processo de redes inteligentes, a digitalização do setor, nos demanda normativas atuais, mas também pensar em el futuro. E por isso me gostaria de começar falando com Mário, que Costa Rica está passando por um processo de transformação em la utilização de los dados. Então, me gostaria de perguntar-te como que a autoridade do serviço regulador, a ARICEP de Costa Rica, está considerando o tema da gestão de los dados do setor. Mário, se pode nos contar um pouquinho? Sí, muchas gracias, Michelle, y un gusto participar en este espacio. Tal vez yo empezaría posicionando la idea de que todo ente regulador en el ejercicio de sus competencias tiene un gran desafío, que es el de enfrentar la asimetría de información precisamente como una condición necesaria para poder promover un proceso de regulación que, a mi juicio, tiene que tener 3 características, 4 más bien. 1, un proceso de regulación que sea oportuno. Dar señales tardías no ayuda mucho en el funcionamiento de los mercados. Tiene que ser estratégico. A veces perdemos mucho tiempo administrando información que aporta poco a la generación de valor público. Así que tenemos que tener esa visión estratégica de los datos. Un tema en el que ya ustedes insistieron, en que tiene que ser información confiable, que además potencie la transparencia. A mí me parece que esos 4 elementos son importantes y creo que acceder a la información, sin embargo, no puede ser un ejercicio arbitrario o discrecional, ¿verdad? Precisamente lo que le da credibilidad a un órgano regulador radica no en su capacidad para exigir y solicitar obligatoriamente la entrega de información, sino más bien la credibilidad que nace por su capacidad para hacer uso de esa información
y precisamente volviendo a las 4 características, tiene que ser un uso oportuno para no llegar tarde, estratégico para no perdernos en los detalles, tiene que ser confiable para todas las partes involucradas y especialmente transparente, ¿verdad? Yo creo que la simetría de la información se enfrenta no solicitando y almacenando información en un área en la que a veces nos convertimos en expertos, para entender que la simetría de la información se enfrenta haciendo uso de la información y llegando a tiempo en dar señales. Yo empezaría con esa primera reflexión y por supuesto que la plataforma y la base de datos que nos están presentando hoy apunta en esa dirección. Muchísimas gracias, Mario. Yo creo que tiene un tema que tú levantas y siempre me llama mucha atención esta idea de que utilizar los datos, ¿no? Que los datos, lo importante no es solo tenerlos, pero saber cómo utilizarlos y aprovecharlos y la necesidad de coordinación para hacer esto. Yo creo que eso es un mensaje muy interesante, muy importante para nosotros hoy en día. En este contexto, me gustaría ahora invitar a Félix. Estamos pensando en todo el tema de Félix Canales. Estamos pensando todo el tema de datos y sabemos que medición inteligente nos va a cambiar el nivel de datos que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de un otro nivel de cantidad de datos, de propiedad, de posibilidad de usos, ¿no? Entonces me gustaría pensar do punto de vista de Chile. ¿Cómo es la normativa actual de regulación sobre medición inteligente en Chile? Si puedes nos contar un poquito. Muchas gracias, Michelle, y a toda la organización por la invitación. Respecto a la medición inteligente en Chile, el nombre que le denominamos es Sistemas de Medición, Monitoreo y Control, para hablar de un sistema un poco más complejo que solamente el medidor. Y desde ese punto de vista, la regulación en Chile está basada principalmente en la norma técnica de calidad de servicio para sistemas de distribución, que es la distribución eléctrica en las redes de las ciudades, y en su respectivo anexo técnico, que es el anexo técnico de sistemas de medición, monitoreo y control. En términos generales, el sistema de medición, monitoreo y control tiene una arquitectura predefinida en esta normativa, con funciones claramente definidas, y con la posibilidad de que las empresas puedan desarrollar sus propias tecnologías de telecomunicación de acuerdo a las características de sus propias redes. En el caso de Chile, para quizás no han tenido la fortuna de conocerlo, tiene distintas cualidades geográficas y sociales. Hay zonas muy concentradas como Santiago, hay zonas muy desérticas, hay zonas muy al sur que son entre medio de montaña y con muchos bosques. Entonces depende mucho la tecnología, cuál es la más conveniente. Y en ese sentido, lo que establece la regulación es que se debe contar con las capacidades para comunicarse con todos los medidores y las capacidades para procesar esta información, que es mucho más de lo que actualmente existe. Como comentario también adicional, Chile tiene, la mayoría de los medidores son electromecánicos, que son estos medidores que solamente registran el volumen de energía, y el paso de tener este medidor, que es una medida al mes, incluso cada 2 meses, a tener la información cada 15 minutos, es un salto impresionante en información, además de otras variables que se miden y otros eventos y alarmas que se detectan. Y cerrando el comentario, volviendo un poco a la regulación, se exige que se cuente con estos sistemas de comunicaciones, con estos sistemas de procesamiento y con los sistemas de medición a nivel de redes, no a nivel de clientes, sino que a nivel de redes, para ver el estado de estas redes. Es sumamente importante, y un elemento importante que cambió respecto a la política original chilena sobre los medidores inteligentes es que este medidor para los clientes es voluntario. Uno decide cuándo quiere este medidor, a diferencia de otros países que esta implementación es obligatoria, y esto básicamente se debe a 2 motivos. El primero, que los medidores en Chile hay un porcentaje de propiedad de los clientes y otro porcentaje de propiedad de las empresas. Ya eso es un tema importante y de dificultad para hacer el recambio. Y además de eso, hay clientes que tienen unas ciertas desconfianzas, podríamos decirlo, de estas capacidades. Yo no lo puede ver si uno busca en internet medidor inteligente, probablemente las primeras noticias tienen que ver con los temas negativos de los medidores.
pero como reguladores estamos convencidos de que esto es un beneficio para el país, un beneficio para los clientes, porque va a aumentar mucho su calidad de suministro. Sin embargo, queremos que esto sea voluntario y que ellos mismos decidan y evalúen cuáles son los elementos positivos que van a tener al respecto. Y eso respecto a cómo está constituida esta normativa. Obviamente hay muchas exigencias en cuanto a los equipos, a cuanto al desempeño de esto, pero son más bien exigencias funcionales. Eso es importante. Y por último, respecto a la obligatoriedad, si bien la mayoría es voluntario, sí consideramos que un grupo, un tipo de clientes sí tiene que tener esta información. O sea, tiene que tener estos medidores, que son las personas que tienen generación distribuida, equipos de generación, equipos de electromovilidad y equipos de esos dos tipos que puedan inyectar a la red principalmente. Muchísimas gracias, Félix. Aquí tú traes varios elementos, ¿no? La Sí. heterogeneidad de las tecnologías y esa dificultad que tenemos, la verdad, en el proceso de elección. Los temas de procesamiento de datos, yo creo que es tener los datos, y ahí que siempre nos dice Mario, que a mí me encanta, que cómo utilizar, ¿no? Tener los datos y lo utilizarlo. El tema de la heterogeneidad, que cuando miramos en Chile, ¿no? Hay una gran heterogeneidad, pero cuando miramos la región Latinoamérica y Caribe, me gusta decir que hablamos de mundo completamente diferentes, ¿no? Y otro tema que levantas, yo creo que dos otros, que es la idea de propiedad. Tanto los medidores como el tema de los datos, ¿no? Es una cuestión ahí, la propiedad y el uso de los datos. Y una otra cosa que creo que vale la pena levantarmos un poquito la discusión también, esta relación de la innovación y las restricciones que la gente tiene a considerar estas innovaciones. Porque a veces puede ser una innovación grande, pero mesmo las pequeñas. Yo muchas veces hablando con la gente, los miedos que tiene, las restricciones que la gente tiene en relación a los datos, ¿no? Y qué significa esto, e creio que são temas importantes a pensar. E aí, Maria, me gostaria de passar a ti um pouco agora pensando esta questão de los dados que vai incluir o tema da digitalização, de los medidores inteligentes, de los sistemas de controle, talvez um pouquinho mais generais. Me gostaria perguntar-te um pouco do ponto de vista de Costa Rica, não? Como vosotros estão pensando esse tema do ponto de vista da regulação? Sí, gracias, Michelle. Vamos a ver, recientemente el Ministerio de Ambiente y Energía lanzó, digamos, lo que se propuso como una estrategia nacional de redes inteligentes 2021-2031. Concuerdo con lo que señalaba Félix en el sentido de que vamos mucho más allá de la medición, ¿verdad? Si hablamos de que el futuro está en las redes, es esa comprensión integral, ¿verdad? De para qué queremos las redes. Afortunadamente, en el caso de Costa Rica, en el marco de una política pública ha iniciado un proceso de recambio de medidores inteligentes, específicamente en el sector residencial. Hay un compromiso básicamente de las 8 empresas distribuidoras que tenemos en Costa Rica, que son 2 empresas públicas, 2 empresas municipales y 4 cooperativas de electrificación rural. Y el proyecto va a un recambio del 100% de los medidores electromecánicos a medición inteligente, no todos bajo la misma figura, pero bajo la lógica de medición inteligente. Uno de los grandes desafíos está en qué vamos a hacer con esa información. Yo creo que el gran desafío que tenemos en un ambiente de ahorro y eficiencia energética es aprender a utilizar la información en todos los frentes, ¿verdad? Es cómo esa información que se va a generar la va a utilizar el Poder Ejecutivo para hacer política pública, cómo esa información la puede utilizar el Congreso para dictar leyes que, apegadas a un principio de neutralidad tecnológica, promuevan la apropiación del cambio tecnológico y no la defensa en contra del cambio tecnológico, cómo los prestadores de alguna manera se aferran al hecho de que tienen que hacer más competitivos en un escenario de ahorro y eficiencia energética, ¿verdad? En donde el ahorro empieza a ser un elemento que hay que aprender a leerlo de una manera distinta, y cómo para el ente regulador, para cerrar el capítulo, se convierte en información para movernos a escenarios de señales regulatorias más flexibles, más dinámicas. Creo que la información, además, debería llevarnos en este contexto de las redes inteligentes a potenciar
el empoderamiento de los usuarios, que en todo caso ellos están haciendo uso de la tecnología sin pedirle permiso ni al Congreso, ni al gobierno, ni a los prestadores y tampoco a los entes reguladores. Cómo esta información nos puede ayudar a dar señales para tener mercados más dinámicos y además cómo esa misma información nos puede crear condiciones para promover inversiones más eficientes. Y yo diría, Michelle, en esa línea, ¿cómo aprovechamos, además, en un contexto en donde la agenda multilateral está empujada por la descarbonización y enfrentar los desafíos del cambio climático, a cómo este tipo de herramientas nos permitirían hacer una lectura más integrada de los mercados energéticos? Abandonar la práctica de leer el sector eléctrico por un lado y el sector hidrocarburos por otro, para entender que en el marco de la descarbonización es casi una obligación aprender a hacer una lectura cruzada de estos mercados cada vez más interdependientes, más dinámicos, más competitivos y, por cierto, pues con mucho más riesgos asociados al tema de cambio climático. Creo que eso va por ahí. Tenemos un par de proyectos interesantes que después podría mencionarles, pero está un proyecto de contabilidad regulatoria que va precisamente en la línea de poder transparentar costos. El proyecto de un sistema de información regulatoria que es una puerta de entrada, una plataforma para que toda la información de los regulados entre en línea bajo una cultura de cero papel, y un proyecto que estamos desarrollando ciertamente con el BID de datos abiertos y blockchain, que precisamente lo que busca es asegurar que haya un conjunto de datos básicos confiables y transparentes para todos para la toma de decisiones. Muchísimas gracias, Mario. Yo creo que ahí tú levantas un tema súper importante, que es cómo eso todo entra dentro de la agenda de descarbonización, ¿no? Y ahí yo creo que levanta algunos temas importantes que están en la agenda de descarbonización, que viene con el empoderamiento del consumidor, la capacidad de la gente, na verdad, de contestar y traer ese tipo de flexibilidad al sistema, el tema de la competitividad de los mercados, que también es importante para la innovación de los servicios, y trae tema, y un tema que para nosotros es muy importante como un banco de desarrollo, el tema de inversión, para que esas inversiones sean eficientes, ¿no? Entonces yo creo que ahí trae temas que, mirando de ahora, mirando el futuro, son temas seguramente centrales que hay que avanzar do punto de vista de información, que estamos empezando, ¿no? Yo tengo la sensación que estamos con el primero pie, un pie inicial do punto de vista de transparencia y de pensar eso do punto de vista regional. Pensando así un poquito en relación al futuro, me gustaría invitar Gerson para que nos conte un poquito ahora pensando en el futuro desses medidores inteligentes, desses dados. Como vosotros de Chile estão pensando esse futuro, os next steps? Agradecer, Michelle, la invitación. Es un placer compartir con ustedes en esta instancia. Una de las cosas que también, como lo comentaba Félix, está asociado a lo que es la medición, los sistemas de medición, monitoreo y control, tienen que ver con la mirada holística que uno da al sistema eléctrico. Esta mirada holística tiene que ver con algunos conceptos que están detrás, que tiene que ver uno que es trazabilidad. ¿Cómo le das trazabilidad a la red? ¿Cómo le das observabilidad a la red? Y en eso tiene que ver en cómo tú observas todo el sistema eléctrico en toda la cadena de energía, desde el generador hasta el cliente final. Y ahí existen tipos de datos que tú puedes ocupar. Entonces, ¿cómo conceptualizar? Lo difícil es conceptualizar cuando uno habla de smart grids. Siempre hay diferentes conceptos y diferentes aproximaciones a la red inteligente. Y algunos solamente se focalizan en algunos equipos, pero la red inteligente tiene que ver con una mirada holística de esto. Entonces, los tipos de datos que se tendrían que dar en base a la trazabilidad y a la observabilidad dicen relación a los datos que bien pueden venir del mercado o que son información de valor asociada al mercado, o valor también en tipo de los datos de infraestructura, que son datos más bien orientados al tema de las tarificaciones que pueden haber y tener información de calidad y oportuna en el caso del regulador. Otra cosa es la propiedad de los datos, y que ahí también, Félix, lo conversamos previo a la reunión, todo lo que tenía que ver con la propiedad de los datos en sí, depende de quién los genere. Si estamos hablando del cliente, son de los clientes. En términos de la información y la seguridad que se involucra en la información que está dentro de este flujo de datos, y también cómo esto se tiende hacia el futuro, y ahora voy un poquito hacia el futuro, que tiene que ver con cómo tú entregas esta trazabilidad y observabilidad en el sentido de aplicar inteligencia.
Entonces, los flujos de electrones van en paralelo al flujo de datos. Entonces, donde pasen electrones van a pasar datos. Donde hay un flujo de datos es porque pasó por ahí un flujo de electrones. Entonces, en este sentido, la digitalización apunta primero, a nuestro parecer, a entregar un nivel de inteligencia top-down. ¿Qué significa esto? Desde aquellos que tienen que ver con la relación de la operación del sistema, sea un ISO, un TSO o cualquiera que esté en la cabecera, hacia abajo, en todas las etapas tú vas a tener que implementar tecnología digitalizada que te permita generar datos para una de estas dos corrientes de información que te mencionaba, existe hoy día tecnologías y aproximaciones que permiten esto, en tanto en validar información, como en el caso que puede ser, o bien generar una cadena, generar un libro contable de la red eléctrica, que significaría de alguna manera, quizás introduzca un concepto, blockchainizar la red, la blockchainización de la red, que tiene que ver con un punto no menor en términos de hacer una homologación del rol, de la forma de concepción de la tecnología blockchain, que tiene que ver con nodos, que puedes hacer el paralelo más bien a lo que pudiese ser una red eléctrica, y no necesariamente llegar hasta el cliente final, no lo necesitas necesariamente, sino que incorporar inteligencia hasta ciertos niveles bajando, y por lo tanto subiendo información hasta el nivel que tú alcances a llegar. Por lo tanto, no necesariamente requiere que todos los clientes tengan toda la tecnología implementada para recién pensar en una red inteligente. La red inteligente puede avanzar progresivamente en función de toda la tecnología digital y de la información que encuentras disponible en ventanas de tiempo cada vez más pequeñas en cada uno de los niveles del sector: generación, transmisión y distribución. Entonces, la mirada de futuro, de alguna manera, es generar trazabilidad, que esta trazabilidad tenga una observabilidad, y que esta observabilidad de la red pueda ser, de alguna manera, dirigida con el uso de una tecnología que te permita tener contabilidad de esa información. Entonces, para allá es la apuesta que estamos haciendo, la propuesta que estamos haciendo, las conversaciones que de alguna manera están empezando a nacer dentro de la industria y dentro de los organismos técnicos en Chile y también en el extranjero, donde también compartimos esta información con otros incumbentes del sector y otras organizaciones de estudio que existen acá en el país. Entonces, un poquito para allá va la mirada, es amplio. Uno empiezan a aparecer, estas ideas son buenas, son novedosas quizás, pero es un poco para donde vemos esta orientación, este desarrollo a futuro. Muchas gracias. Yo creo que esos dos conceptos, ¿no?, de flujo de energía y flujo de información son súper interesantes, ¿no? A mí me gusta siempre la broma que electricidad, todo tiene que ser la velocidad de la luz, ¿no? Y estos flujos, na verdad, nos traen una información también muy rica y muy granular, como comentas, ¿no? Yo creo que ese es un tema importante, y yo creo que va mucho en la dirección de lo que comenta Mario, porque cuando hablamos de trazabilidad, a mí me viene en la cabeza todo el tema de las certificaciones, ¿no? Que de donde de alguna forma se converge diferentes, permite convergir diferentes fuentes de energía, ¿no? Cuando estamos hablando ahí, me viene todo el tema de la certificación del hidrógeno, la certificación de renovables, y esto todo está muy asociado con esa capacidad de trazar el camino, ¿no?, de energía. Mira, estamos chegando ao final do painel, pero me gostaria de invitar-lhes a cada de vosotros nos comentar com esta mirada de futuro. Se vamos pensar na questão dos dados e que podemos avançar, estamos mirando muito ao futuro, estamos mirando o que temos, pero estamos aí para entrar em 2023. Que esperaríamos, não? Que avanços podemos esperar em lo médio prazo? Não, para 2023 em Costa Rica, o que esperaríamos em termos deste avanço do ponto de vista dos dados em el país, em el regulador? E também me gostaria de escutar-lhes do ponto de vista de Chile. Que novos passos esperaríamos a partir de agora para o médio prazo? Não amanhã, mas o próximo ano, o ano seguinte. Que poderíamos esperar? Michelle, yo diría que si nos ubicamos ciertamente en un contexto de disrupción sistémica, ¿verdad?, en donde están sucediendo una lista interminable, pero podemos hablar de generación distribuida, de almacenamiento de energía, de redes inteligentes, de microredes. Creo que el denominador común que yo identifico es
un usuario del futuro muy empoderado. Me parece que imaginarnos que la transformación futura de los mercados energéticos deje de ser solamente una preocupación vista desde del oferente para empezar a mirarla desde el usuario. Creo que yo apostaría a eso, a mercados energéticos transformados desde las necesidades, desde las expectativas de los usuarios, y creo que esa mirada transformadora desde los usuarios haría que ese enfoque sistémico pueda tener mucho más resultados, pensando en socializar las oportunidades de la innovación y enfrentar las brechas digitales que podrían terminar afectando el acceso a los servicios. Muchísimas gracias, Mario. A mí esta idea yo creo que es súper fuerte, porque los ciudadanos tienen que hacer parte de la transición. Não, o usuário tem que fazer parte desse processo de tomada de decisão. Eu creio que esse empoderamento é uma ideia muito forte. Se pensarmos do ponto de vista de Chile, Gerson, Félix, vocês têm uma ideia? Como vocês veem, vamos dizer assim, next steps? Qual seria a mensagem que vocês têm como próximos passos? Sí. Si quieres, yo parto, Gerson, y luego compartes tú la visión más bien del desarrollo de las nuevas tecnologías. Comparto completamente con Mario y contigo, Michelle, de que para tener redes inteligentes, además de tener los sistemas y los equipos, también necesitamos ciudadanos inteligentes, clientes inteligentes. Y eso es sumamente importante, la información con la que disponen y cómo el sector público, las empresas, incluso el Estado se hace cargo de informar y darles una mayor capacidad de tomar decisiones de estos clientes. Luego de eso mencionado, hay grandes avances que esperamos para el próximo año. El primero de ellos es que ya van a empezar la implementación masiva de los medidores inteligentes. Vamos a ver cómo funciona y qué tan activos para las personas. También vamos a tener una nueva normativa respecto a la seguridad de la información y ciberseguridad industrial, que les va a afectar a todo el sector eléctrico, tanto la distribuidora, generación, transmisión, sistema de almacenamiento, etcétera. También es un fuerte cambio, va a haber un CECIR, que es el operador de esta ciberseguridad, que se va a crear, que está enlazado con el TCO, y va a estar a cargo de esta información. También para mencionar, se va a ingresar un proyecto, ya se ingresó al Congreso, de la trazabilidad de la generación renovable, que también se mencionó. Para nosotros también es sumamente importante porque tenemos una gran capacidad de generación renovable y un gran interés como país del hidrógeno verde. Entonces tenemos que enlazarlo con esta trazabilidad. Y por último, dada la gran inserción de generación distribuida y medios de generación en general, incluido almacenamiento, vemos cada vez más fuerte la necesidad de que la distribuidora, el operador de la distribución, tenga un rol más importante en cuanto a la coordinación. Ese es un rol también que tenemos como desafío en el cortísimo plazo, cómo la distribución se hace cargo un poco de coordinar estas redes que cada vez ya no tiene clientes pasivos, sino que tiene clientes que consumen, que inyectan, inyectan la vez. Tenemos la electromovilidad, entonces necesitamos un ente que tenga una mayor coordinación. Y paso a Gerson desde la mirada un poco más de la información y lo que proyectamos de aquí en adelante. Félix, eu quero só chamar a atenção num tema que creio que ha sido essencial, que é este cambio do rol de las distribuidoras e este ganho de poder de coordenação, porque todo esse projeto que estamos fazendo é pouco a informação de las distribuidoras, porque as distribuidoras estão cambiando. Eu creio que é ponto super forte de tu comentário, e também o tema da ciberseguridade. Eu creio que é tema que também dentro do banco nós vemos impulsionando muito, e quando falamos de dados temos que pensar sempre na segurança. Muitíssimas graças. Gerson, se puedes nos complementar um pouquinho, temos pouquito tempo, pero gusto escuchar pouquito deste ponto de vista tecnológico, por favor. Para hacer algo relevante, nosotros hemos avanzado en ese tema de trazabilidad de energía con uso de tecnología blockchain, con uso de tecnología a nivel del TCO, y explorar un poco más esas tecnologías nos va a llevar a visualizar la red eléctrica como una oportunidad para poder generar esto que comentamos delante, tener flujos de datos, flujo de electrones, independiente de dónde estemos hablando. Entonces, y las oportunidades ahí se incrementan, no tan solo a nivel del cliente final, sino que a nivel de las redes completas, en los tres segmentos principales, independiente del tipo de cliente que sea. Pero a nivel de cliente,
la figura, como bien comentaba Félix, de la distribuidora, el cambio de función que puede tener, u otras figuras que puedan aparecer, le van a permitir al cliente observar los beneficios que tiene la incorporación tecnológica y los beneficios que tiene el uso óptimo o adecuado de la energía, y eso va a significar un apalancamiento del estado del cliente. ¿Qué significa esto? Hoy día es fácil estar en un estado pasivo, simplemente ser un consumidor pasivo de la red, pero va a tener, la idea es transitar el cliente desde un estado pasivo a un estado activo. Ese es el éxito que tendría la transformación digital. Si logra llevar al cliente mirando los beneficios de su estado pasivo a un estado activo de manera natural, entonces es exitoso el proceso. Si no es así, entonces seguimos vamos a tener que caer solo en la optimización de la red, pero no en lograr incorporar al cliente. Entonces ahí hay una brecha que es cómo el cliente logra percibir los beneficios y tener una atracción natural y de cambiar su estado de un estado pasivo dentro del sistema a un estado más activo dentro del sistema. Muchísimas gracias, Gerardo. Yo creo que hay dos puntos súper interesantes. Es esa idea de empoderamiento, ¿no? Que hay una brecha y ese empoderamiento del consumidor no es un tema simple, ¿no? Y todo el tema de blockchain, que seguramente es un tema que va en conjunto, ¿no? Con ese proceso de digitalización y todos esos mecanismos de trazabilidad cada vez más importantes, principalmente cuando hablamos nesta convergencia de los sectores de energía y el proceso de descarbonización. Quiero agradecerles enormemente la participación en esta discusión. Espero que continuemos el diálogo, que podamos trabajar juntos con todos los temas de los datos en el sector de electricidad y de energía, más general. Un gusto, muchísimas gracias, un saludo y paso la palabra a Gabriela para continuar. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias Félix, Gerson y Mario, así como Michelle y Mariana por la presentación del electrorating. Ahora me gustaría darle la bienvenida para continuar con nuestra presentación el día de hoy a Augusto Bonzi y a Eric Daza, quienes nos van a hacer la presentación del ElectroKit y también son especialistas y consultores de energía dentro de la división del Banco Interamericano de Desarrollo. Augusto, te cedo la palabra. Muchas gracias, Gabriela, y buenas tardes a todos. Yo gostaria de cambiar de idioma novamente, e como mencionado antes, ustedes podem utilizar o ícone na parte de baixo de sua pantalla para cambiar de idiomas a português, inglês ou espanhol. For us at the ITB, we consider the utility at the heart of the electricity sector. So the discussion we have had internally was, how can we use this powerful database to improve the performance of utilities, make them more efficient, modern, and with better service to its customers. The ElectroKit was created with the concept that the challenges faced by utilities are very common across countries, and therefore, there should be a smart way to share lessons learned and best practices. Moreover, the data supported by the electrorating that we have just seen should be used to create KPIs and metrics to help utilities identify gaps and areas for improvement. We also did an extensive review of what was already available in the market, trying to find a tool which included both dimensions, a quantitative dimension of indicators and metrics, and a qualitative dimension of best practice, and we could not find that solution in the market. It was against this backdrop that we created the ElectroKit as an innovative public good to utilities and policymakers in the region to access best practice and expertise, to identify challenges, develop a strategy and an action plan, and therefore support the utilities to be more sustainable and efficient and with better customer experience. Next one. So the process we followed in the development of the ElectroKit in a very summarized way was, first, a review of all public data, including reports from other multinationals, utilities, and private sector consulting companies to identify lessons learned.
Then we consolidated the main processes of a typical utility in 16 activities so that we can identify the best practice for each activity. And I'll give a little bit more details of these 16 initiatives later on. Next, we consolidate the indicators and lessons learned in an analytical way so that utilities can compare themselves to their peers. And finally, it is about using that wealth of information and insights to develop a performance improving plan for the utility. So let me give you an example to move us from concept to practice. Suppose I want to review how much the maintenance cost of my utility is adequate or not. The user will identify that operation and maintenance is one of the 16 activities in the electro kit, which will be presented as a different indicators for that activity. For example, total operating and maintenance costs, which may not be of great value as a standalone variable, as we have seen from Mariana, due to its different sizes of utilities, but the electro rating will be able to calculate ratios such as maintenance costs per number of customers, maintenance costs per kilometers of low voltage lines, or maintenance costs per kilowatt hour delivered. These are just examples. Suppose the cost of utility is 25 higher than the average or the first quartile of the utilities. That's an indication that there is room for improvement. Therefore, the utility can move to this section of the best practice and review how many of these best practice the utility is already using and which are the ones of those best practice the utility can introduce. With that analysis, the utility can develop an action plan for that specific activity of maintenance costs. In addition, as an open platform, you can also do your own statistical analysis with regressions and correlations. It's really an open space. The same analysis I have spoken here about maintenance costs, you can do that for electricity losses, smart meters penetration, gender indications, just to give a few examples. Next one, please. This is a visual representation of how the 16 activities of the electro kit were consolidated in 4 areas, which are starting from the top left, technical and operations, moving to the bottom with finance, organization, and corporate governance. On the top right area, it is ESG, environmental, social, and resilient. And finally, the looking ahead activities on the bottom right of innovation, new business model, and utilities of the future. In the next slide, I will show you very briefly the activities within each area, which is the structure of the electro kits. Next one, please. As mentioned before, the first area of technical and operations includes very important activities of an utility, such as electricity loss reduction, quality of technical service with the index of SAIDI and SAIFI, and attention to the client on tasks such as customer centers operation. The second area of finance, organization, and corporate governance includes all financial activities such as ratios of profitability, working capital, and debt ratios. In this activity, the utility will be able to compare its financial performance on the profit and loss or balance sheet statement with other utilities in a grouping that the user will define. Next one. Continue with the other 2 activities. The third area is the traditional ESG activities, where we compile several standards and guidelines developed by other multilaterals and international agencies. In this area, there is no need to reinvent the wheel, but indeed, we have consolidated the work in a single place from different sources. And lastly, the final area is related to innovation and business model. This area includes all technology developments and new business model, and also a discussion on the utility of the future.
some utilities in the Latin America Caribbean region have started to think about how they are going to position themselves with the activities such as electromobility, distributed generation, and the large deployment of smart meters, as we have heard. Next one. So we thought it would be good to share very, very briefly here how the ElectroKit is structured as a web platform. And for that, I would like to invite my colleague, Eric, who will go through a few screens of the system to give you an illustration of what's already available to the users. Eric, please go ahead. Thank you very much, Augusto. I will speak in Spanish now. Agora acendemos a ElectroKit. Gabriela, você pode dar play. Inicialmente começamos as 4 áreas que a Augusto já mencionou. Cada área tem pool de atividades. E aí, trabalhando especialmente com atividades técnicas, podemos acender, por exemplo, calidade de serviço técnico, onde vamos dar vistazo do que encontramos no ElectroKit. A primeira aba é como uma visão geral, informações básicas de cada área. Depois vamos para uma área de indicadores, onde teremos panorama geral de indicadores de qualidade da América Latina e Caribe, especialmente SAID e SAIFE. Por exemplo, em esse primeiro gráfico, temos o valor de SAID por país, e comparando depois por SAIFE, e depois podemos mirar a evolução de país por anos comparados com a América Latina, mirando SAID e SAIFE. E, por fim, como estão as empresas em cada país. Também mirando SAID e SAIFE. Esta pantalla inicial somente para mirar como está a região em indicadores de qualidade. Se vamos adelante, temos a simulação. Aí sim, a parte, uma das mais importantes, que é onde a empresa pode comparar sua performance com outras empresas. A empresa tem a opção de alguma forma, buscar empresas similares, ou seja, buscar somente empresas que tenham sua quantidade de clientes ou seu tipo de capital privado ou público. Aí pode insertar seus valores de SAID e SAIFE e vai ver como estás em relação às demais companhias que há selecionadas com esses filtros. Inicialmente, temos gráfico de velocidade que vai apontar onde estás. Depois, a empresa pode mirar como estás por gráfico de dispersão, sua SAID, e depois também sua SAIFE. Também brindamos uma análise por deciles, que basicamente é dividir as empresas em 10 blocos e aí analisar como a empresa está posicionada em cada decil. Neste exemplo aqui que miramos, esta empresa estaria em segundo decil, que é uma performance muito boa, SAID muito baixo, e aqui temos a mesma análise para SAIFE. Dessa forma, a empresa pode mirar como estão os indicadores, são bons ou não, de acordo com os filtros que há selecionado. Aí, para avançar e avaliar como estás, vai em autoavaliação, que, na verdade, depois de simular seu desempenho, através de perguntas claves, vai saber se necessita ou não aportar algum câmbio em seus processos. Ou seja, dependendo da resposta que dá, vai estar linkado a uma melhor prática. É uma forma de fazer um plano de ação, ser muito objetivo nisso. Também pode ir diretamente a melhores práticas, aí mirar grupo específico de atividade ou mirar cada melhor prática especificamente. Por exemplo, se miramos despliegue de tecnologia, a empresa vai acender essa opção e vai mirar com muitos detalhes o que tens que fazer para, de alguma forma, melhorar sua atividade em este item. E aí pode mirar tudo, as 16 melhores práticas em essa atividade, por exemplo. O importante é destacar que para todas as atividades, como por exemplo pérdidas, também vamos ter a mesma estrutura que temos aqui. Uma possibilidade de mirar os indicadores do continente, também fazer uma simulação de seus indicadores e também fazer uma autoavaliação e buscar as melhores práticas para cada atividade. Finalmente, é muito importante ressaltar que o ElectroKit foi desenvolvido para ser uma ferramenta fácil de usar por qualquer público e pessoa, pero com a capacidade de generar grandes perspectivas, ideias e insights para as empresas de serviços públicos em qualquer parte de Latinoamérica e Caribe. Passo a palavra, Augusto. Muchas gracias, Eric. Y aquí, con mucho gusto, tenemos 3 miembros de panel que yo gustaría de invitar aquí. Es el ingeniero Paulo Mostro, de UTE en Uruguay. Marcel Eindhoven, que é o diretor técnico de EBS, a empresa de Surinam, e também o senhor
Luis Roberto, que es del Ministerio de Ecuador. Y aquí nós vamos utilizar inglés, español. Yo gostaria de iniciar aquí con o senhor engenheiro Paulo Gosto. Pablo, nosotros sabemos que UTI ha avançado muito em lo despliegue de medidores inteligentes e ha atingido mais de la mitad de seus clientes. Você poderia comentar esse desenvolvimento e o que significa para UTI com relação ao gerenciamento de dados? Sí, cómo no. Antes que nada, por supuesto, un saludo a todos los colegas que están participando y un agradecimiento al BID por la invitación a participar en esta temática, en este taller tan destacado. Lo que me gustaría, tal vez, para responder a esa pregunta, es compartir que efectivamente esta cuestión del ejemplo, de caso práctico de avanzar en medición inteligente, nos sirve tal vez para incluso no solo mencionar aspectos de este tema y del electrokit, sino también hasta tiene ciertas vinculaciones con el panel anterior que escuchábamos. Básicamente, lo que usted definió como un plan estratégico es llegar al 100% de medición inteligente en todo usuario del país. Eso es un plan muy desafiante, naturalmente, pero además se agrega un elemento adicional. El planteo ha sido hacerlo en corto plazo. Entonces, como bien decías, Augusto, estamos hoy en un 60% ya de medidores inteligentes instalados, pero el plan es completar el 100% de aquí al 2024, tenerlos ya completamente instalado el 100% y transmitiendo. Como decían antes, por eso yo mencionaba la conexión con el panel anterior, decían nuestros colegas de Chile que esto era una cuestión que desafía no solo a las capacidades de desarrollo y de instalación de esto, sino que empieza a tener un efecto en la gestión de datos. Naturalmente, un dato que antes se midiera para un cliente, por ejemplo, su consumo de energía mensual, ahora pasa a estar vinculado en forma remota con 3.000 datos por ese mismo mes. Para ese mismo parámetro, ahora empieza a haber 3.000 datos por mes, cuando antes era 1. Eso multiplicado por la cantidad de clientes hace una cantidad de información que además llega automáticamente en medidas 15 minutales, con lo cual el desafío es tremendo. Pero volvamos un minuto, y nada más con esto quiero terminar, al caso del electrokit y vincularlo a nuestro panel. Básicamente, ¿por qué se hace esto? ¿Qué beneficio trae a las empresas y cómo lo vinculamos a las buenas prácticas? Entonces, el beneficio principal es que esto es un apoyo directo, no es un objetivo en sí mismo, por decir que tenemos medidores inteligentes, sino el aporte y el apoyo que eso provoca, por ejemplo, en lo que muchos países estamos, que es la segunda transición energética. La primera transición, como ustedes saben, es la que refiere a la matriz de producción de energía, volverla cada vez más basada en fuentes renovables. Muy bien. Por suerte, en este caso en Uruguay, tenemos ya un 98% de la energía producida anualmente es de origen renovable. Y tenemos ya en funcionamiento un sistema de certificación de energías renovables, del origen de esa energía, mostrando que es renovable, un sistema basado en blockchain, como el que mencionaban hace un momento. Ahora bien, esto de los medidores inteligentes que tomamos como ejemplo es claramente una forma de apoyo para que con mejor sintonización de productos comerciales hacia cada tipo de cliente, es posible hacerlo, lograr de esa manera que
cada tipo de cliente satisfaga mejor sus necesidades de la manera más eficiente y con ello ayudar a la penetración de la energía eléctrica y por lo tanto apoyar el cumplimiento de esa segunda transición energética. Entonces, el ejemplo permite también mostrar a través de un caso como es el despliegue de medición inteligente, cómo ello es un factor motor para que la segunda transición energética también sea una realidad, que eso creo que es lo más importante y que se vincula a la pregunta que tú hacías, Augusto. No, excelente, Pablo. Muchas gracias. Muy clara su intervención y me gusta mucho su comentario en términos de que eso no es un objetivo por sí mismo, pero un vehículo para obtener algo más. Y ahí también lo vínculo con la parte comercial. Me encanta, excelente. Yo voy aquí a cambiar en inglés nuevamente. It's a great pleasure to have Mr. Marcel Eindhoven, who is the Chief Technical Officer of EBS, the utility in Suriname. Thanks for joining, Mr. Eindhoven. And I wanted to touch base with you on one thing. We know that EBS is advancing fast in the deployment of renewable energy, in particular in isolated communities with small-scale hybrid system. As you advance in these projects, you are incorporating lessons learned, of course, to avoid mistakes. At the same time, you have seen the ElectroKit is designed to be a repository of best practice. How do you think this toolkit could help other utilities advance its agenda and incorporate lessons learned and experience to their projects? Okay, also welcome from my side. Thank you from my side and to all participants. Yes, and yes, we are in the process of setting up a smart metering system. That is because, especially the interior, it is very hard for the people there to have a station where they can have pay for their energy consumption. So we are thinking about with the smart metering, we can change their part to the system. Or if they don't want to, they won't have the same system because it's not a system that you can just say everybody has to do it. If you have a choice, then you have to come somewhere to pay their bills or whatever. But the problem we are facing, and I think that what we want to know is that we expect that we will gather a lot of data with the system. As of now, we will start with a small amount of meters, 20,000, but at the end, we will end up with almost 200,000 smart meters gathering every 15 minutes of data. And I think that with this system, we could get very help from other systems, especially the data collected. What do you do? You know, how do you collect it? How do you keep it? How do you handle it? In the previous discussion, there was mentioned about safety of the data itself. That is something which we at EBS haven't talked about yet. But I think we will have to, since this was mentioned, we got some information. We will pick up on that to see how do you do with the safety around the data. But then still, the amount that is going to be gathered is a lot, very big amount of data. And I think that with this sort of equipment, the ElectroKit, we will be able to see how other utilities are handling the data. We can put our system, what we're going to do in the system so that they can get it, and then maybe they can, guide us in a very good way so that we... Mr. Marcel? Yeah? Sorry to interrupt you, but can you please ask the team members that are around you to turn off your speakers? Because we can't understand what you're saying. Sorry. I don't have any team members with me. I don't know what's wrong. I think it's with the machine. But I hope you understand what I'm saying, that
about the data, what are we going to do and how are we going to handle it? That's it from now, from Augusto. Thank you very much, Marcel. Great to have you part of this panel and also the Caribbean utilities represented in this event today. I'm going to switch again in terms of language. Voy aquí cambiar novamente, con mucho gusto, traer al señor Luis Roberto del Ministerio de Energía Ecuador. Señor Torres, nosotros sabemos que las empresas eléctricas de Ecuador han avanzado muy bien en las actividades de pérdidas eléctricas. Además, existe mucho interés de otros países en tener acceso a las lecciones aprendidas y a ese conocimiento que ustedes tienen. ¿Cómo usted piensa que ese tipo de recompilación de buenas prácticas del ElectroKit puede ayudar a los otros países de América Latina y Caribe? Por favor. Bueno, muy buenas tardes con todos. Muchísimas gracias. De acá saludo a todos los colegas desde Ecuador. Y un agradecimiento también al BID, porque realmente prácticamente ya son 6 años que nos siguen apoyando, impulsando muchos programas en el sector eléctrico. A ver, creo que este indicador de pérdidas acá en el Ecuador ha ido evolucionando bastante bien estos últimos años, prácticamente de tener más de 20 puntos de pérdidas y haber llegado a 11, creo que es un trabajo importante en al menos estos 10 años. Y bueno, ahorita prácticamente estamos en un momento en donde estamos viendo que ese indicador comenzó a crecer. Y bueno, yo creo que a la final estamos tratando de revisar nuestros planes, establecer nuevas estrategias. ¿Cómo yo le vería con esta herramienta? Creo que muy útil. Realmente estamos viendo muchos temas de qué está pasando en otras regiones de acá de Latinoamérica. Y lo que pensaría una oportunidad es a estos indicadores se debería anexar posiblemente, o sea, las estrategias que en cada país se establecieron, o un resumen puede ser, un resumen de las estrategias que se adoptaron a su debido momento para poder tener de pronto una mejora en cualquier indicador que se vaya a plantear. En nuestro caso, en el tema de pérdidas de energía, pues hemos manejado diferentes estrategias, hemos cambiado redes abiertas prácticamente a todo, ya es blindado. Estamos entrando con una nueva estrategia con AMI, le escuchaba muy atento a su plan en el colega de Uruguay. Nosotros estamos entrando con proyectos pilotos, pero importantes, y un poco las estrategias de cómo se están colocando en función de los indicadores que están obteniendo en cada país. Era importante tener ahí de pronto un resumen que se coloque. En el tema de pérdidas, nosotros tenemos unas 6 o 7 estrategias muy marcadas, en donde el tema de AMI, como les digo, es un tema ya en nuestro nuevo plan. De aquí a los próximos 3, 4 años tenemos que iniciar a nivel de nuestros 20 sistemas de distribución que lo tenemos acá en Ecuador, 10 empresas. Y el tema de poder, con esta información también, hacer balance energético. Creo que es uno de los temas. Ya creo que han comentado cómo esta estrategia pues, va a permitir un flujo de información muy amplio, muy detallado, y obviamente eso va a permitir otro tipo de análisis, ¿no? Entonces, yo veo por ahí, hemos propuesto mejoras regulatorias acá en Ecuador, por este mismo tema del COVID que pasamos. Muchos procesos se tienen que cambiar. Unos se cambiaron a la fuerza, se puede decir, de manera emergente. Y en este momento estamos justamente con el apoyo del BID tratando de revisar cómo pueden cambiar, cómo deben cambiar estos procesos asociados mucho al tema de tecnología, ¿no? Creo que el tema de indicadores también es una oportunidad. De pronto, de un indicador como el de pérdidas, se pueden desprender otros, puede haber como consecuencia otros indicadores que son fundamentales. Por ejemplo, el de pérdidas tenemos el global. Estamos
analizando el tema de pérdidas desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista comercial, y dentro de esos pues se desprenden algunos indicadores que son fundamentales, pero parten de esta gestión de un indicador de pérdidas de energía, por darles un ejemplo. Yo creo que por ahí puede ser unos temas importantes a considerar dentro de esta herramienta, porque me parece fabuloso que tengamos a la mano una de los métodos de trabajo que hemos hecho acá en Ecuador, estamos implementando, tener reuniones con delegados de las diferentes empresas de distribución en temas específicos y poder discutir, poder compararnos, poder aprovechar buenas prácticas y aprender también de las malas. Pero sí ha habido esa inquietud de qué está pasando con nuestros vecinos. Nosotros siempre tenemos referencia a Perú, tenemos referencia a Chile, tenemos referencia a Colombia. ¿Qué está pasando? Ya resolvieron el problema ellos, de cómo lo enfrentaron este indicador. Entonces, yo creo que por ahí puede ser un tema de oportunidades, pero fabuloso, y felicitaciones por la herramienta, ¿no? Eso lo voy a comentar. Excelente. No, muchas gracias. Para mí me encantan sus ideas. Ecuador tiene tantas cosas que están en proceso avanzado, que ahí tenemos que sim capturar essas boas práticas e colocar também para colaboração com outros países. Eu estou mirando aqui no horário e me encanta continuar essa discussão. Poderíamos continuar aqui por horas, pero eu tenho que encerrar, porque realmente estamos no horário. Então, eu vou aqui cambiar rapidamente para inglês. Mr. Eindhoven, Mr. Pablo Mosto, and Mr. Torres, it was really a pleasure to have you all here participating in this discussion. The discussion is not going to stop. We are just at a starting point now. I appreciate you all coming over and sharing your experience. And we have basically to close the panel and move on so that we finalize the whole session on time. But I really appreciate all the three of you coming over and sharing your experience. Virginia, back to you, or Gabby. Gracias, Augusto, y gracias a nuestros panelistas por participar en esta mesa de discusión sobre las diferentes perspectivas de las empresas distribuidoras de América Latina y el Caribe. Y como dijo Augusto, ya para cerrar nuestro evento, queremos, antes de despedirnos y de darle la palabra a Virginia, quien hará algunas conclusiones finales acerca de lo que hemos discutido el día de hoy. No quería desaprovechar la oportunidad para agradecerles a todos por su participación el día de hoy, tanto a nuestros panelistas como a quienes han estado como participantes, y también a todo el equipo de energía que ha hecho todo esto posible. En el chat estamos compartiendo los enlaces, tanto la ElectroRating como el ElectroKit, porque es para nosotros de suma importancia que nos den su feedback y que nos compartan cómo estas herramientas pueden ser de utilidad para todos ustedes. Entonces, en caso de que necesiten el enlace de nuevo o tengan alguna duda, por favor no duden en contactarnos. Para ya cerrar el evento, me gustaría darle la bienvenida a Virginia Snyder, quien es especialista senior de energía del BID, no del BID Lab, perdonen por el error ahí. Virginia, te cedo la palabra. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Gabriela. Bueno, muy buenas tardes para todos. Y en primer lugar, quiero comenzar agradeciendo a todos los oradores fantásticos que tuvimos hoy por sus excelentes intervenciones, sus contribuciones. Estas charlas nos invitan a todos a reflexionar y a pensar en todo lo que es posible gracias a los datos. Por supuesto, también quiero agradecer a todos los oyentes, la audiencia que participaron el día de hoy, y al equipo que ha trabajado detrás de esto y que ha hecho posible. Un equipo multidisciplinario, desde quienes trabajaron en hacer el web scrapping en la parte bien técnica, hasta nuestros colegas de la división de energía que se tomaron el tiempo de ser revisores y testear la herramienta, así como también los revisores externos que nos han apoyado. A nuestros jefes, gerentes de infraestructura, que desde un inicio se imaginaron esto, sabiendo que era un gran desafío, y requeriría de muchísimo esfuerzo, que igual confiaron en nosotros y nos empujaron a que esto saliera adelante. Cristian Guille, Verónica Prado, que comenzaron hace mucho tiempo con esta idea inicial, que luego tomó el equipo de Michelle Jalac, Ariel Yepes, Tomás Cerebrinqui, Agustina Guerre, Mariana Weiss, Marcelino Madrigal, Augusto Bonzi, Eric Daza,
Yuri Daltro, Gabriela Montes, y por supuesto el super equipo de Sinapsis que nos apoya con toda la parte técnica del Hub y de estas nuevas herramientas. Ya hemos escuchado a quienes han moderado los distintos paneles, el resumen de lo que se ha conversado, pero quiero compartir brevemente un resumen de todo esto, cómo comienza y cómo termina esto de una forma muy concreta, siguiendo una lógica problema-solución. Problema, nuestros problemas, que lo que nos preocupan el día a día al BID, bueno, los problemas de la gente. El servicio eléctrico es fundamental para la vida de ellos, y sabemos que en la región tenemos grandes problemas con el mismo. La gente se ve afectada por el servicio que se interrumpe, por un servicio que es caro, por un servicio que tiene apagones, interrupciones frecuentes. Y entonces, ¿cuál es la solución? Entender el problema desde su raíz, pero para hacerlo con una metodología y con una fundación técnica y de conocimiento. Y esto me lleva al siguiente problema. Bueno, una falta de datos e información que tenemos en la región. La solución: ir a buscar esos datos, pero que sean datos abiertos y publicados por las propias empresas, por los propios reguladores, para no duplicar esfuerzos, para que sea transparente y para evitar errores y que la información sea confiable, es decir, aprovechar lo existente también. Y aquí me lleva a otro problema, el problema de la cantidad de datos e información. A pesar de que faltan muchos datos y falta información, de cualquier manera nos encontramos con una gran cantidad de información. Una base de datos que aporta estadísticas económicas, financieras anuales desde el año 2000 hasta el año 2020 para 19 países de la región, con más de 300 empresas de distribución de electricidad. La solución, ¿cuál fue? Usar la digitalización, las tecnologías, nuevas técnicas de digitalización como el web scraping y otros, que nos ayudaron por supuesto, una cantidad de expertos a hacer esto. Y es así entonces que surgen estas dos herramientas que les presentamos y les compartimos hoy: el electrorating y el electrokit. El electrorating, por un lado, nos facilita entonces esa comparación, el análisis, la investigación de la información de las distribuidoras de energía eléctrica de la región, y por otro lado, el electrokit, quien le proporciona a aquellas empresas de distribución un conjunto de pautas y de mejores prácticas. Es una herramienta para que puedan mejorar su desempeño, para brindar un mejor servicio justamente a los ciudadanos, para mejorarles las vidas en ese sentido. Entonces, sabemos también que esta herramienta, estos dos productos, nos abre también un canal de comunicación nuevo, de información pública que estamos usando, pero que somos conscientes que tendremos un proceso continuo, necesario, de mejora, de cómo los presentamos, cómo los analizamos, cómo transformamos esos datos en información que sea rica y útil para los hacedores de política, para los tomadores de decisiones y para las distribuidoras, ¿no? Entonces, estas dos herramientas son herramientas hermanas que se hablan entre sí y que brindan un bien público regional. Y todo esto lo armamos pensando en base a principios que nos establecimos en el sector de infraestructura y energía en el banco. Principio de colaboración, de conocimiento, de innovación, de democratización de la información y de transformación sostenible. Sin más, les quiero agradecer nuevamente por acompañarnos. Los invitamos, como mencionó Gabriela, a que visiten las herramientas, que las utilicen, que nos hagan recomendaciones, sugerencias, y bueno, muchísimas gracias a todos, les agradecemos por su tiempo y el espacio. Muchas gracias, Virginia, y de nuevo muchas gracias a todos nuestros panelistas, líderes del equipo y participantes del día de hoy. Esperamos que este webinar haya sido de su agrado y de su utilidad, y que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias.